Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a El Baúl del Desconocido. ¿Te gustaría saber qué curiosidad tenemos el día de hoy? Quédate conmigo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a El Baúl del Desconocido. ¿Te gustaría saber qué curiosidad tenemos el día de hoy? Quédate conmigo. Comenzamos. Curioso cambio de ropa tenemos esta noche, ¿no te parece? Tal vez te estés preguntando, ¿y qué tiene de interesante una camisa china? Primero que nada quisiera aclarar algo, no me dedico a hacer cosplay, es una camisa de artes marciales. Sin embargo, este tipo de camisa me está recordando una historia. Si fuiste niño a finales de los 80 o principios de los 90, tal vez te habrá tocado ver en televisión abierta, o por lo menos aquí en México, un montón de series animadas que cuando éramos niños realmente no sabíamos de qué país provenían estos dibujos. Durante aquellos años se llegó el boom del anime en las televisoras abiertas y seguramente a más de alguno de nosotros nos habrá encantado una o varias historias de estas. Tal vez recuerdes con nostalgia alguna o varias historias de estas, como por ejemplo Dragon Ball, Dragon Ball Z, Senseiya, que aquí en México se conoció como Los Caballeros del Zodiaco, Capitán Tsubasa, mejor conocido como Los Supercampeones, Pokémon, Digimon, entre muchas otras historias. Uno de estos tantos animes tenía una idea bastante interesante. Un joven que cuando tocaba agua caliente o agua fría se convertía en hombre o en mujer, respectivamente. Sí, estamos hablando del anime de Ranma y medio. Un anime que desde su emisión, al menos aquí en México, generó muchísima controversia. Y es que algunas escenas estaban bastante subidas de tono, generalmente cuando los personajes femeninos aparecían en pantalla. Además que la idea de que un hombre se transformara en mujer era bastante transgresora, al menos en la sociedad de ese momento. Tal fue el grado de controversia que este anime llegó a generar, que incluso llegó a censurarse varios de sus capítulos, e incluso algunos de estos duraban literalmente un par de minutos. Pero bueno, no me enredo más con el tema de la censura. Realmente estamos aquí por un personaje en dicho anime. Dicho personaje de la serie se llama Gosunkugi Hikaru, mejor conocido aquí en México como Beto Fetiches. Realmente no entiendo por qué aquí en México le pusieron Beto Fetiches, sin embargo hay que recordar que durante los 90s existía una mala costumbre de cambiarle el nombre a los personajes. Si llegaste a ver el anime, tal vez habrás visto a este personaje realizar un ritual bastante peculiar en más de alguna ocasión. Y si nunca viste el anime, no te preocupes, realmente no hace falta verlo para ver de qué va este video. Tal vez en su momento, esta animación nos pareció bastante divertida y extraña. Sin embargo, este ritual tiene un trasfondo bastante oscuro y sobre todo, muy antiguo. Un ritual llamado Ushi no Kokumairi, literalmente traducido como la visita a un sitio religioso durante el periodo del buey. Es un tipo de hechizo o maldición, noroi en japonés, bastante conocido en aquellas tierras. Es un tipo de ritual basado en la magia simpática, es decir, magia que utiliza la imitación, en este caso de la víctima, usando una pequeña muñeca de paja llamada guaraningyo. Dentro de estas guaraningyo debe encontrarse algún elemento preferentemente de la víctima, como piel, saliva, uñas, cabello, aunque también se dice que puede haber algún elemento personal de la víctima, como por ejemplo algún retazo de ropa o incluso alguna fotografía. Este tipo de ritual era bastante común en la práctica del onmyoji,
del periodo Heian, del 954 a 1185 de nuestra era, y se han encontrado varios manuscritos e incluso algunas muñecas con claras evidencias de haber sido utilizadas en este tipo de rituales. El individuo que realizará el ritual debe reunir algunas características. Primero que nada, debe vestir un kimono y un obi o un cinturón de color blanco, además de tener la cara y los brazos pintados del mismo color. Encima de su cabeza, tal como se vio en el anime, debe llevar un trípode, una especie de sombrero en el cual se colocan las velas gotoku encendidas. En los pies debe calzar las denominadas geta, una especie de sandalias tradicionales japonesas de un solo soporte. Sobre el pecho, el individuo debe llevar un espejo, el cual es un objeto sagrado en la tradición sintoísta, y en su espalda debe llevar una daga. Además, entre sus dientes debe sujetar un peine o una peineta. Acorde al imaginario colectivo japonés, una persona vestida de esta manera se asemejaría a la apariencia de un yokai, e incluso podría llegar a convertirse en uno. Por último, pero no menos importante, el individuo debe llevar 7 clavos largos de hierro, llamados gosunkugi, además de un martillo, para poder hundirlos. ¿Te suena el nombre de gosunkugi? De ahí viene el nombre del personaje. Acorde a este ritual antiguo, cada noche, el individuo, vestido previamente como se especifica, debería acudir a un goshinboku, que son los árboles sagrados que se encuentran en cualquier santuario. Estos árboles son considerados caminos entre el mundo del hombre y lo divino. De esta forma, al utilizar un goshinboku durante el ritual, se estaría interviniendo entre los dos mundos, permitiendo que los espíritus puedan acceder a este y poder cumplir la maldición con mayor eficacia. Una vez hecho lo anterior, se procederá a clavar el guaraningyo en una parte del árbol, preferentemente en una parte no visible, y, muy importante, se debe realizar el ritual en la hora del buey, que es entre la 1 y las 3 de la madrugada. Muy antiguamente en el Japón, las horas se dividían en 12 periodos. Específicamente, en este periodo, se creía que los bueyes se despertaban y se iban al campo a trabajar, pero también se decía que a esta hora los espíritus y las brujas vagaban libremente por cualquier lado. Antiguamente se decía que si durante el momento en el que se estuviera haciendo el ritual se lograba divisar a lo lejos un buey, quería decir que el ritual se estaba efectuando de una manera correcta y que éste se desenvolvería con mayor eficacia. Este ritual contaba con una instrucción muy importante, y es que el muñeco de paja, o el llamado guaraningyo, tenía que clavarse en el árbol en dirección al noreste, que según la cosmología oriental es la dirección del buey, y que según las tradiciones sintoístas es el camino que siguen los demonios para llegar al mundo humano, volviéndolo a una dirección de mala suerte. Se tenía que acudir al Goshinboku tantas noches como clavos se tuviesen, clavando un solo clavo a la vez y rematando el último en la cabeza del guaraningyo. Se decía que con cada clavo la persona iba perdiendo salud, iba teniendo mala suerte y en el último, obviamente, logrando el deceso de la persona. Sin embargo, al clavar el último clavo, se tenía que seguir una instrucción bastante específica, y es que, al momento de realizar esta acción, el individuo debía decirlo en voz alta, tanto como lo permitiera el peinete entre sus dientes, o al menos tener ese sentimiento tan marcado en su mente cuando se realiza esa última acción. Por último,
Este ritual tenía que hacerse sin ser descubierto, ya que en caso de serlo, el ritual se revertiría hacia la persona que lo estaba haciendo. Para eso, se llevaba la daga en la espalda, para terminar con la pobre vida del espectador inoportuno que llegase a descubrir este ritual. En este apartado quisiera hacer una pequeña mención, y es que esta última acción se especula que, más que nada, se tenía que realizar por el hecho de protegerse contra una acusación de brujería, ya que en aquellos tiempos estos actos estaban bastante penados y podían terminar indiscutiblemente con la vida del brujo. Ahora tengo una pregunta para ti, y es que, después de haber escuchado todo esto, si es que llegaste a ver la serie de Ranma y medio, ¿qué es lo que opinas ahora de este personaje? ¿Sigue pareciendo igual de gracioso que antes? Se dice que toda acción tiene una consecuencia, y es que este ritual, acorde al pensamiento kármico, tenía un tipo de costo. Se decía que el hechicero que realizara esta acción pasaría a convertirse poco a poco en un verdadero Oni o en un Kiyo, respectivamente, si fuese una mujer la que está realizando este ritual. Como un dato curioso, el desarrollo de esta maldición era mucho más común en las mujeres celosas. De hecho, existe una leyenda muy antigua en la cual se realiza una especie de ritual muy similar a la de la hora del buey, que de hecho pudiera ser la precursora del desarrollo de esta. En la región de Uji, en Kioto, existe una leyenda muy antigua del periodo Heian, la leyenda de Hashihime, o también llamada la princesa o doncella del puente del río. La leyenda cuenta que Hashihime esperaba con dolor y con ansias el regreso de su esposo, el cual había ido a la guerra. Sin embargo, con el paso del tiempo, Hashihime se enteró que éste nunca fue a la guerra y que en realidad estaba viviendo con otra mujer. Hashihime, invadida de odio y de celos, acudió a un santuario muy especial, el cual se especula que es el santuario de Kifune, y allí se quedó día y noche esperando una respuesta para poder vengarse de la infidelidad de este. Se dice que tan grande fue el deseo de Hashihime de acabar con la vida de la otra mujer, que el mismísimo dios del santuario de Kifune, o incluso un hechicero, aceptaron su petición y se manifestaron delante de ella, enseñándole una maldición muy similar a la de Ushinotoku Mairi, conocido como la maldición de la hora del buey, en la cual ella debía transformarse en un Kiyo. Hashihime debió permanecer 21 días en el río Kawase, en Uji, además que su cabello debió convertirlo en 5 o en 7 trenzas, simulando unos cuernos. Se vistió con un kimono rojo y su cara y sus brazos los pintó con un mineral llamado cinabrio, que es altamente tóxico por su contenido de mercurio, pero logrando una coloración rojiza. Además que sobre su cabeza colocó un trípode, que es una especie de brasero, en la cual 3 antorchas estaban en su cabeza, mientras otras 2 se sujetaban con su dentadura. Y tal fue el odio de esta mujer, que logró el ritual por 21 días. Al final de dicho ritual, Hashihime fue convertida en una especie de espíritu, un tipo de yokai que habita en los puentes y que se dedica exclusivamente a terminar con las relaciones de pareja que acuden a estos, e incluso llega a amenazarlos de muerte para poder conseguir dicho objetivo. Como un dato curioso, en relación a la leyenda de Hashihime, en Kioto existen muchísimos templos o santuarios en los cuales
los amantes celosos o engañados acuden a estos para realizar algún tipo de magia amorosa. Por ejemplo, el santuario de Ikure en Okayama, el santuario de Jishu en Kioto, o también el santuario de Seime en Kioto, consagrado a Abe no Seime, que de hecho hay una leyenda muy interesante en este santuario. Si te interesa conocer la leyenda del santuario de Seime, te invito a ver el video de los yokai que tenemos en este canal. Por último, cabe señalar que este ritual es bastante popular en tierras niponas y de hecho existen kits que se venden por internet preparados por un onmyoji para la realización de estos. Sin embargo, el principal problema al que se enfrentan las personas que quieren realizar este ritual es que los guaraningyo o los muñecos de paja son retirados generalmente por todos los cuidadores del santuario de dichos árboles. Debido a esta situación, se ha sustituido el árbol por una especie de tabla que viene en estos kits para que en esta sea donde se va a clavar el guaraningyo, evitando los problemas que conlleva clavarlo en un goshinboku real. Los kits que se venden llegan a incluir amuletos protectores, ya que solamente un verdadero onmyoji debería hacer este ritual de una manera exitosa y sin alguna repercusión. Además que incluyen un nenju o un rosario budista con una piedra protectora llamada Reiseki, que es capaz de atraer a los espíritus. Todas estas protecciones y amuletos se incluyen, ya que en teoría este ritual no sería llevado a cabo en un santuario, en el que prácticamente los espíritus albergan ahí sin dejar ese lugar. Y al utilizar la tablilla que viene en estos kits, los espíritus son los que van a ser atraídos a un nuevo lugar, volviéndolo una práctica espiritual muy, pero muy peligrosa. Como un dato curioso, en las páginas donde se venden estos kits, existe la posibilidad de que un verdadero onmyoji sea el que realice el ritual en vez del comprador, volviéndolo una situación más segura para el comprador, pero muchísimo muy costosa para este. No obstante, al menos en Japón, ser descubierto realizando este tipo de rituales tiene una pena legal bastante considerable, así que te recomiendo que no intentes comprar uno de estos productos o servicios. Muchísimas gracias por ver este video y espero haya sido de tu agrado. Nos vemos en la siguiente curiosidad. Se despide tu amigo, el desconocido.